Buenas tardes con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Recuerden que hemos hablado sobre nuestros anticuerpos. Voy a dar un breve resumen de lo que vimos la clase anterior y de ahí seguimos, ¿no? Recuerden que les mencionaba que los anticuerpos se les conoce también como inmunoglobulinos y que la función de estos anticuerpos era reconocer el antígeno y destruirlo. Recuerden que les decía que los anticuerpos son proteínas que tienen forma de Y. Recuerden también que les decía que están formados por dos partes de cadenas de péptidos. Una cadena ligera, que en este caso es una cadena corta, y una cadena pesada, que en este caso es una cadena larga, ¿no? Y teníamos en el gráfico, ¿no? Nuestra cadena de péptidos, nuestra cadena ligera y nuestra cadena pesada o larga. Y les mencionaba que en este caso, la de amarillo es nuestra cadena ligera y toda, en cambio, la de acá es nuestra cadena pesada. Repito, nuestra cadena ligera o corta es la que yo tengo aquí, la que yo tengo aquí. Esas son nuestras cadenas ligeras y nuestras cadenas pesadas o largas son las que estoy señalando en este caso en verde. Listo. Recuerden que las cadenas pesadas también se les llama cadenas largas y las cadenas ligeras también se les denomina cadenas cortas. Dicho esto, en la imagen podemos apreciar eh, de una mejor manera a nuestras cadenas cortas o ligeras y a nuestras cadenas largas o pesadas. Recuerden, nuestras cadenas largas son las que yo señalo de verde y nuestras cadenas cortas son las que yo señalo de amarillo. De amarillo son las cadenas cortas, o pongámosle otro color, que se pierde con de rojo, pongámosle. Y de rojo yo tengo mis cadenas cortas. De verde tengo mis cadenas largas. Dicho esto, Justin y Sebastián, ¿de qué color están mis cadenas de péptidos de los anticuerpos? En cuanto a mi cadena ligera o corta. ¿Cuál Color rojo. Gracias, muy bien. Sebas, muy bien. Mi cadena ligera o mi cadena corta está de color rojo. Recuerden que mis anticuerpos están constituidos por dos pares de cadenas de péptidos. Una cadena ligera y una cadena pesada. En cuanto a mis dos pares de péptidos. Muy bien, Sebas. En este caso roja sería la cadena corta y larga. En este caso, ¿de qué color sería? La cadena larga. Verde. Verde. Listo, Sebas. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Sería la cadena verde. Esto en cuanto a mis anticuerpos, ¿no? Muchas gracias. Seguimos entonces. Recuerden que también les hablaba de mis anticuerpos y les mencionaba que cuentan con una región constante que se asemeja en este caso a los anticuerpos. Y les decía, miren, aquí está mi región, como les digo, constante. Voy a colocarles de otro color.
Recuerden que aquí tengo mi antígeno, ¿no? Que en este caso, la función, obviamente, de mis anticuerpos es reconocer a mi antígeno y destruirlo, ¿no? Una vez que en este caso mi anticuerpo introduce el antígeno, como en este caso que tengo yo aquí, introduce al antígeno y ahí lo destruye, ¿no? Miren, en este caso es el sitio de unión. Aquí es el sitio de unión de mi antígeno, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí recién está ingresando a mi antígeno, a mi anticuerpo, perdón, y en este caso también es el sitio de unión del antígeno, ¿no? Aquí tengo un sitio y aquí tengo mi otro sitio de unión de mi antígeno. Recuerdan que el anticuerpo se une a mi antígeno y de ahí es cuando lo destruye. Una vez que mi anticuerpo se une al antígeno, ahí lo destruye, como menciono, ¿no? Listo. Seguimos con mis tipos de anticuerpo. Existen 5 clases de anticuerpos. Existe mi IgM o también llamado inmunoglobulina M. Miren, aquí está mi IgM o también llamado inmunoglobulina M. Recuerden, IgM o también llamado inmunoglobulina M. Este anticuerpo se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Miren, esta inmunoglobulina M, este anticuerpo en este caso, se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Recuerden que el antígeno en este caso es como el virus, el malo, ¿no? Se podría decir. Ese es el antígeno, el malo. Y mi inmunoglobulina M, o llamada también mi IgM, es un anticuerpo que se produce en su primera exposición a este antígeno. Un ejemplo sería cuando un niño recibe su primera vacuna contra la hepatitis, pongamos de ejemplo. Ahí se produce mi inmunoglobulina M. Recuerden que este anticuerpo se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Colocamos el ejemplo de un niño cuando recibe por primera vez su vacuna contra la hepatitis. En este caso, los anticuerpos primarios, obviamente de clase IgM, se producen días después. Como menciono, recuerden que mi IgM se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Vamos ahora, recuerden que se llama inmunoglobulina M. Vamos ahora con mi IgG. Mi IgG tiene un nombre distinto. Mi IgG se le denomina gamma globulina. A mi IgG se le denomina gamma globulina. Esta gamma globulina, se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Por ejemplo, en este caso sería en la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis, que obviamente esta sería la vacuna de refuerzo, ¿no? Los anticuerpos en este caso se producen en menos días. Recuerden, la IgG, que se llama gamma globulina, se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Un ejemplo, colocábamos la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis, o la dosis se podría llamar de refuerzo contra la hepatitis. Y esto en cuanto a que los anticuerpos, recuerden que se produce en menos días, estos anticuerpos. Como les mencionaba, la IgG se le denomina gamma globulina. Listo, tenemos dos en este caso estudiadas. La IgM, que es la inmunoglobulina M. Recuerden que este anticuerpo se produce ante su primera exposición a cierto antígeno.
Recuerden también que colocábamos el ejemplo de cuando un niño recibe su primera vacuna contra la hepatitis, en este caso los anticuerpos primarios son de clase IgM, ¿no? Porque es su primera exposición a este antígeno. Y la IgG, que es gamma globulina, se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Y colocábamos el ejemplo de la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis. En este caso sería la de refuerzo, ¿no? Listo, nos vamos a la IgA, que es nuestro siguiente tipo de anticuerpos. La IgA es cuando las mucosas de la nariz, de los ojos, de los pulmones o el intestino se ven afectados por la invasión de los microorganismos. Y ahí es cuando la IgA genera un ataque inmediato de defensa del cuerpo, ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas, directas con estos anticuerpos, ¿no? Repito, la IgA, cuando en este caso las mucosas de la nariz, los ojos, pulmones o intestinos se ven afectados por la invasión de los microorganismos, este anticuerpo genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo, ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas. En este caso también se encuentran en la saliva, lágrimas, sangre y en la leche materna, ¿no? Recuerden que, como les menciono, la IgA, aparte de que se encuentra en la nariz, bueno, en mucosas de la nariz, ojos, pulmones o intestinos, también se encuentra en la saliva, en lágrimas, sangre y en leche materna, ¿no? Esto en cuanto a la IgA. Vamos ahora en cuanto a la IgE. Aquí tengo yo a mi IgE. Y miren, he colocado el gráfico de cada una de ellas. La IgM, en este caso, es la que yo tengo de tomate. Recuerden, aquí tengo yo mi IgM, que es mi anticuerpo IgM. Aquí tengo mi cadena de unión, que es absolutamente toda mi cadena. Y aquí tengo un enlace sulfuro entre anticuerpo y entre anticuerpo. Miren, aquí están todos mis anticuerpos, aquí está mi cadena de unión y aquí es donde tengo localizado a mi IgM. ¿Qué decíamos en este caso que era mi anticuerpo IgM? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo era, Cuando Listen? se recibe ¿Cómo? la primera vacuna. La IgM. La IgM, les estaba mostrando el gráfico, en este caso que tengo yo aquí mi gráfico que parece florcita, y les mencionaba y les decía que, ¿quién se acuerda en qué consistía mi IgM? ¿Qué era mi anticuerpo IgM? ¿Quién me, me da un respuesta? Cuando se recibe la primera vacuna. Sí, Justin, muy bien. La IgM decíamos que era cuando se recibe la primera vacuna, ¿no? Se podría decir que se produce IgM cuando es su primera exposición a cierto antígeno. En este caso colocábamos el ejemplo de de la primera vacuna. Muy bien, Justin. La IgG, en cambio, decíamos que se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno y colocábamos también el ejemplo de que se podría decir la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Que colocamos en el IgM. IgA, recuerden que era en cambio cuando las mucosas se ven afectados
por la invasión de los microorganismos. Decíamos que la IgA en este caso genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo, ya que se encuentra obviamente en contacto directo con estas mucosas, ¿no? Apenas se vean afectados por microorganismos, enseguida mi IgA, que es otro anticuerpo, genera un ataque inmediato de defensa del cuerpo. En cuanto a mi IgE se puede decir que es el único anticuerpo que provoca más daño que bienestar, ya que se produce en este caso cuando existen reacciones alérgicas, ¿no? Mi IgE, mi IgE, no. La IgD, en cambio, que es mi otro tipo de anticuerpo, la IgD. En cambio, mi IgD que yo tengo aquí, mi IgD, no se le encuentra en grandes cantidades en la sangre. Por el hecho mismo de que no se le encuentra en grandes cantidades en la sangre, pues es que todavía no se conoce bien su función. Mire, en este caso, mi IgE es la que yo selecciono de amarillo. Mi IgD. Mi IgE es la que yo tengo de rojo. Mi IgA es la que he colocado ahorita de verde. Mi G es la que yo he colocado de morado. Y mi IgM es la que yo he colocado de azul. Recuerden que son 5 anticuerpos que yo tengo, ¿no? Y cada uno con diferente función. Mi IgM es en este caso cuando este anticuerpo se produce cuando tiene una primera exposición a cierto antígeno. El segundo, en cambio, es cuando ya después de varias infecciones, eh, frente al mismo antígeno, ¿no? Frente al mismo antígeno. Mi IgA, en cambio, es cuando las mucosas de la nariz, ojos, pulmones o intestinos se ven afectados por la invasión de los microorganismos. Este anticuerpo, recuerden, genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo, ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas. Mi IgE se puede decir en este caso que es el único anticuerpo que provoca más daño que bienestar, porque recuerden que se produce cuando existen reacciones alérgicas. Y mi IgD, como no se encuentra en grandes cantidades en la sangre, pues no se conoce bien su función, ¿no? Listo, vamos ahora con mi sistema complementario. Mi sistema complementario es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena. ¿Qué quiere decir en este caso que actúan en cadena? Pues quiere decir que si una proteína se activa, esta activa la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Esto quiere decir que actúan en cadena, ¿no? Como menciono, puede en este caso se puede decir que mi sistema complementario es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena. ¿Qué quiere decir en este caso que actúan en cadena? Quiere decir que una proteína activa a la otra. Listo. Esto en cuanto a que actúan en cadena. Una proteína se activa y ella activa la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, ¿no? Una proteína activa a la otra. En cuanto a mi sistema de complemento, se puede activar mediante dos vías. Recuerden, son 18. Mi sistema complementario es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena. Es decir, en este caso que una proteína activa a la otra y se pueden activar mediante dos vías. La primera por anticuerpos específicos, en este caso. Recuerden que estos anticuerpos específicos están unidos a antígenos.
Menciono dos vías. La primera por anticuerpos específicos unidos a antígenos y la segunda a través de sustancias específicas producidas por los microorganismos y los antígenos, ¿no? Recuerden, la primera por anticuerpos específicos unidos a antígenos y la segunda a través de sustancias específicas producidas por microorganismos y antígenos. Son mis dos. La primera por anticuerpos específicos unidos a antígenos y la segunda, en cambio, sustancias específicas producidas por microorganismos y antígenos. Estas son mis dos vías por las cuales se puede activar mi sistema de complemento o mi sistema complementario. Recuerden que la función que tiene mi sistema de complemento es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo y pueden trabajar en conjunto con el sistema inmunitario, ¿no? Miren, recuerden, la función que tiene mi sistema complementario es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo y pueden, en este caso, trabajar en conjunto con el sistema inmunitario, ¿no? Recuerden que tengo dos vías, ¿no? La primera por anticuerpos específicos unidos a antígenos y la segunda, en cambio, por sustancias específicas producidas por microorganismos y antígenos. Recuerden, ¿no? Esas son mis dos vías. Y su función de mi sistema complementario es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo y pueden trabajar en conjunto con el sistema inmunitario, ¿no? Vamos ahora a hablar de la inmunidad. Listo. Al ser en este caso el sistema inmune tan complejo, al igual que sus procesos, la inmunidad, perdón, puede ser innata y aprendida. Tengo yo dos clasificaciones, ¿no? Recuerden que les menciono que el sistema inmune es muy complejo, al igual también que los procesos que existen, ¿no? Y por ello se le ha clasificado en dos, que la inmunidad puede ser innata y puede ser aprendida o adquirida. Recuerden que se le puede mencionar en este caso que son dos por la alta complejidad. Como menciono, inmunidad innata. También existe inmunidad aprendida o adquirida. Y vamos a hablar de las dos, ¿no? En cuanto a mi inmunidad innata, todas las personas la tienen, ¿no? Porque en este caso nacen con ella. Mi inmunidad participa en varios componentes del sistema inmune. Recuerden que mi sistema inmune está formado por macrófagos, por neutrófilos y un sistema de complemento. Y todos ellos actúan de forma similar ante cualquier ataque. Recuerden que ya hemos visto los macrófagos, los neutrófilos y cuáles más, y los linfocitos, ¿no? En cuanto a mi inmunidad. ¿Alguien se acuerda qué eran los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos? Son glóbulos blancos. Sí, muy bien. Los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos son glóbulos blancos. Recuerden que decíamos que mis macrófagos, en este caso, eran o actuaban y su función era que de digerir a los microorganismos para destruirlos en cuanto a mis macrófagos. En cuanto a mis neutrófilos, decíamos que trabajaban de la mano con mis macrófagos, ¿no? Recuerden que decíamos que los macrófagos iniciaban ya la respuesta inmune y enviaban señal a los neutrófilos. Y los dos iban de la mano, los dos atacaban juntos a los patógenos. Por eso decíamos que los dos, los macrófagos y los neutrófilos, en este caso ingieren a los organismos para así deteriorarlos, ¿no? Iban de la mano los macrófagos y los neutrófilos. En cuanto a los linfocitos, en cambio, nosotros decíamos que
son las principales células del sistema inmune y decíamos que eran de tamaño pequeño en comparación con los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Decíamos que los linfocitos pueden vivir durante años y décadas en nuestro cuerpo. En cambio, los macrófagos y neutrófilos, ellos solo vivían de 7 a 10 días, ¿no? Listo. Muy bien. Recuerden. En este caso, hablamos sobre la inmunidad innata y decíamos que todas las personas la tienen porque ya nacen con ella. Recuerden que decíamos que participan varios componentes del sistema inmune, los cuales eran los macrófagos, los neutrófilos y el sistema complementario. Recuerden que actúan de forma, similar ante cualquier ataque. En cuanto a mi inmunidad aprendida o adquirida, esta, en cambio, en el momento del nacimiento del sistema inmune no está desarrollado todavía y empieza a responder a cada antígeno nuevo que se enfrenta. Recuerden, mi inmunidad innata o adquirida, en el momento del nacimiento el sistema inmune no está desarrollado y empieza a responder a cada antígeno nuevo que se enfrenta. En este caso, nuestro sistema aprendido o adquirido se desarrolla según se vaya presentando diferentes tipos de antígenos. A lo largo, obviamente, de la vida de una persona y al enfrentarse a diferentes antígenos, cada uno va a tener una inmunidad adquirida específica, ¿no? Recuerden que les menciono que la inmunidad específica, esta se la adquiere, se podría decir, cuando ya empieza a responder a cada antígeno nuevo, dependiendo de qué antígeno sea el que se ha introducido, en este caso el cuerpo humano, y dependiendo de ello, pues desarrolla la inmunidad, ¿no? Desarrolla la inmunidad que tiene. Listo, tal vez alguna pregunta, alguna duda. No me es. No les han entendido todo. Listo, Sebas, gracias. En esta fotito que les he colocado yo, tengo yo a mi macrófago. Recuerden que mi macrófago junto con mi neutrófilo trabajan juntos. En este caso, miren, aquí yo tengo a mi anticuerpo. Recuerden que mi anticuerpo tiene forma de Y. Aquí tengo yo mi Y, ¿no? Aquí tengo mi Y. En este caso tengo yo mi antígeno, que recuerden que decíamos que el antígeno, en cuanto a mi inmunidad aprendida o adquirida, depende de qué antígeno nuevo al que se enfrenta, ¿no? Depende de a qué antígeno se enfrenta, pues ahí se adquiere la inmunidad, ¿no? Y miren, aquí puedo yo tener cualquier antígeno, en este caso que ya va a mi anticuerpo, y aquí es donde actúa, recuerden. Aquí es el receptor, está mi anticuerpo. En cuanto a la bacteria, en cambio, miren, tengo yo bacterias que pueden ser también que lleguen como antígenos, perdón, para así receptar a través de mi anticuerpo, ¿no? Recuerden que mi anticuerpo, ¿qué hace con los antígenos? Pues se podría decir que se los come para así destruirlos. Pero ya va quedando en este caso que la inmunidad, ¿no? De cada microorganismo que se le, o virus que pueda tener y que pueda absorber el antígeno. Seguimos. Y hablamos ahora de la inmunidad celular. Estamos hablando, recuerden, de la inmunidad. Hablamos sobre la inmunidad celular. Esta inmunidad, en este caso, es una inmunidad cuyos mediadores son células T. Recuerden que las células T existen auxiliares, citotóxicas y células T de memoria, que también habíamos hablado de cada una de ellas, ¿no?
Y en cuanto a la inmunidad celular, celular, pues en cuanto a la inmunidad celular, entran de nuevo mis células ya mencionadas. Como les decía, existen células T auxiliares, citotóxicas y de memoria. En cuanto a mi inmunidad celular, mis células T auxiliares recogen a los antígenos produciendo citocina. Recuerden que la citocina estimula la división y la diferenciación celular. En cambio, mis células T citotóxicas, las células T se convierten en citotóxicas y se unen con los antígenos de las células infectadas o cancerosas. Estas células liberan proteínas que dañan la membrana celular, haciéndolo poros a través de los cuales se inyectan enzimas que provocan que las células exploten. Y mis células T de memoria, estas al igual que las células B de memoria, protegen al cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo. Recuerden que en mis células T de memoria es como que ya queda, ¿cómo se podría decir? Ya queda la cura, ¿no? De el microorganismo que ya afectó a nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo en este caso otra vez infección por el mismo antígeno que ya tengo la cura, pues va a ser obviamente menos, ¿qué sería? Menos, con menos malestar, porque yo ya tengo defensa, se podría decir, ante este microorganismo que me está afectando. Por eso son importantes las células T de memoria, porque ellas en este caso se podría decir que guardan defensas para próximas veces si se contagia con el mismo microorganismo, pues ya tenga defensas, para que no sea tan extrema esa enfermedad, ¿no? Recuerden, tengo tres, tengo células T auxiliares, células T citotóxicas y células T de memoria. Listo. Ahora, con la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral, sus medidores, en este caso mediadores, son moléculas como anticuerpos y proteínas de complemento, cuyo propósito es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o las células plasmáticas de ganglios linfáticos. En este caso se podría decir que es la respuesta inmune que se utiliza a tres principios. En este caso, el reconocimiento, ¿no? Pero repito, la inmunidad humoral en este caso es cuando sus mediadores son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento, ¿no? Proteínas de complemento, cuyo propósito es atacar o inactivar genes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o las células plasmáticas de ganglios linfáticos, ¿no? De ganglios linfáticos. Listo. Listo. En cuanto al reconocimiento, en cambio,
Antes de que ocurra una respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer el antígeno. Primero lo reconoce, recuerden, a través de que el anticuerpo, en este caso, tiene un sitio donde introduce el antígeno. Antes de que ocurra la respuesta inmune, pues el cuerpo debe reconocer el antígeno. El cuerpo reconoce al antígeno antes de que ocurra la respuesta inmune. Y mediante el procesamiento del antígeno, a través del cual las células procesadoras, en este caso del antígeno, ingieren al antígeno y lo fragmentan en pequeños pedazos. Recuerden, mediante este procesamiento del antígeno, a través del cual las células procesadoras de antígenos ingieren al antígeno y los fragmentan en pequeños pedazos, el reconocimiento en este caso, o estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular. Recuerden que una vez que ya existe esta respuesta inmune a estos procesos, estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular, que se une en este caso a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamada receptor de la célula T. Recuerden. En este caso, antes de que ocurra la respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer el antígeno. ¿Y cómo lo hace? Mediante un procesamiento de antígeno. Y esto lo hacen a través de las células procesoras, recuerden, ¿no? En este caso, ya en las células procesoras de antígenos ingieren al antígeno y lo fragmentan en pedazos. Recuerden que estos pedacitos, estos fragmentos son expulsados hacia la membrana celular y así se unen a una molécula especial en la superficie del linfocito T. ¿Cuál es el nombre en este caso de la célula o de la molécula que se une en cuanto a la superficie, que se une en la superficie? Pues es la llamada receptor de la célula T. Ahí es donde en este caso termina nuestra respuesta inmune, ¿no? Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Ya les colocaré el deber, en este caso también el video, ¿no? Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos. Hasta luego, Lisa.